agradecerles nuevamente su asistencia y agradecer más que a nadie en el día de hoy a la doctora Carla García, que es médico especialista en columna y está en el Instituto Nacional de Rehabilitación, el que hoy nos acompañe y nos hable un poquito de la columna multioperada, el síndrome, y ver los avances o las cosas que han hecho ellos en relación con esta patología, que yo cuando menos en la práctica clínica diaria, creo que por mucho es la patología que más vemos, la lumbalgia o la lumborciática o como cada quien le quiera decir o el diagnóstico establecer, pero la patología de columna es la más frecuente y la verdad es que una vez que se opera, si la cirugía se hace como Dios manda, normalmente es bastante agradecida, pero también si no se hace así, es de las cirugías que más se acuerda uno el resto de su vida, tanto el paciente como el médico. Entonces dejo el micrófono a la doctora para que nos dé su conferencia. Gracias, Carla. Gracias, doctor, y gracias al comité organizador. Bueno, como ya me presentó el doctor, soy la doctora Carla García Ramos, soy cirujana de columna, soy ortopedista, maestra en ciencias y yo llevo la parte de investigación en el servicio de cirugía de columna en el instituto. Este es el servicio de cirugía del instituto y el síndrome de columna multioperada es un síndrome que da dolor después de una cirugía de columna. Hay otros términos que seguramente habrán escuchado como radiculitis posoperatoria, síndrome poslaminectomía. Y esta es una estadística de cuáles son las publicaciones que se han hecho desde 1981 a 2018. A partir del año 75 surgió el término y esta revista toma en cuenta que aparezca síndrome de cirugía lumbar fallida en el título. Y es cierto que la inversión de la pirámide poblacional cada vez hacemos más cirugías de columna, pero también es cierto que cada vez es mayor la incidencia. Ha habido muchas modificaciones en el término. Como les comentaba, se describió en el 75 con síndrome poslaminectomía, en el 77 se cambió a cirugía lumbar fallida, en el 2015 síndrome persistente posoperatorio, en el 2018 la OMS se encargó de ponerle dolor crónico después de una cirugía de columna. Y en el 2021 la OMS se juntó con la Asociación Internacional del Manejo del Dolor para ponerle síndrome doloroso espinal persistente. Y todo esto porque los otros términos parecía que nosotros queríamos dañar a los pacientes y esto era causa de muchas demandas. Entonces, con este término, además lo dividieron en los que no tuvieran que ver con la cirugía y en los que sí tenían que ver con la cirugía, también con la intención de tener mejores estadísticas. Como les decía, es un término sensible que da una connotación peyorativa y que sugiere fracaso o culpa. Entonces, no provee información sobre las causas y no necesariamente que significa que la cirugía empeoró las condiciones del paciente. Entonces, lo aceptado actualmente es síndrome doloroso espinal persistente y también cambiaron la definición. Se trata de un dolor lumbar que es persistente a pesar de una intervención o que aparece después de una intervención. Como les comentaba, es difícil hacer estadística al respecto porque nadie quiere publicar esos casos, pero se habla que hay de un 20% después de una descompresión, es decir, si operan un paciente de una hernia, el 20% puede caer en este síndrome y el 45% cuando se pone una artrodesis y hasta el 60% en deformidades. Sabemos que nosotros en cirugía de columna reintervenimos casi al 30% de nuestros pacientes y podemos tener muchos errores al momento de la cirugía y ahora les voy a comentar que también podemos hacerlo bien y que esto pase. Dentro de eso podemos tener hernias recurrentes, infecciones, pseudoartrosis, que en cirugía de columna hablamos que son más de 6 meses de una cirugía que no tenga datos de artrosis, digo de fusión, perdón. Fallas en los implantes. Por ejemplo, aquí podemos ver una caja que se va hacia el conducto y esta es una tomografía. Entonces, la etiología es multifactorial. Hay factores preoperatorios, como es el mal diagnóstico. También hay problemas de litigación o pacientes que no quieren trabajar, pacientes que tienen obesidad, pacientes reumatológicos son más propensos a estos factores. Hay otros factores que son de la cirugía, eso sí tiene que ver con nosotros, y es que no hagamos una descompresión completa, que haya fallas en los implantes, que migren los implantes, que se fracturen las vértebras o la pseudoartrosis. Y hay otros factores posoperatorios. Por ejemplo, esta imagen que tengo aquí, pues es una mala colocación de un tornillo que obviamente va a dejar al paciente con dolor radicular.
Y hay otros factores posoperatorios que tienen que ver con el paciente y con la cirugía, que es, por ejemplo, la fibrosis que se forma alrededor de los nervios, que eso es inevitable. Nosotros hicimos un estudio en el instituto con todos nuestros pacientes que tienen este diagnóstico y vimos que la hernia discal es el diagnóstico que más reoperamos. Probablemente sea porque muchos de esos también los operan los residentes, puede ser. El conducto lumbar estrecho el segundo, luego la espondilolistesis degenerativa y entre las comorbilidades que más encontramos en nuestros pacientes son la obesidad y la osteoporosis. El promedio de cirugías que realizamos por paciente que tiene este síndrome es 2.5 más menos una. O sea, es decir, hay pacientes que tienen 3 a 4 cirugías, hay pacientes que tienen 5. Y lo que más hacemos en esto para resolver el problema son artrodesis instrumentadas, es decir, ponerle tornillos y hueso a los pacientes, retirar el material o a veces tenemos que cortar el hueso para alinear a los pacientes. Las causas en la mayoría son dolor crónico, igual que en la literatura, falla del material y la otra es inestabilidad. Hicimos un comparativo con nuestros resultados con un estudio americano, que es un estudio grande, y en Polonia, y la única diferencia tal vez en los diagnósticos. En ellos es más común que tengan reoperaciones por estenosis foraminal o conducto lumbar estrecho, y en nuestro por hernia discal. Nuestro porcentaje de reintervención es muy bajo comparado con la literatura, pero también nuestra muestra no es tan grande. O sea, es un buen estudio, pero tenemos que seguir juntando pacientes. Eh, ¿Qué causa este problema? Nosotros hacemos una lesión desde la cirugía, es decir, es inevitable que pueda pasar esto porque el trauma quirúrgico genera inflamación. Esta inflamación libera mediadores inflamatorios y esto también puede irritar a los nervios. Esto cambia la función y la expresión de los canales de iones y los receptores y los neurotransmisores y eso puede dar señales anormales en los nervios. Los pacientes que tienen dolor persistente per se ya tienen alteración en las células gliales, tienen disminución del umbral del dolor y tienen hipersensibilidad. Entonces, cuando un paciente tiene más de 6 meses con dolor, es más probable que tenga dolor crónico después de una cirugía. Además de la fibrosis epidural, que como les comentaba, es todo ese tejido cicatrizal organizado por los fibroblastos que tiene que ver con la compresión de los nervios. Nosotros también podemos causar lesiones nerviosas inadvertidas o muchas veces al traccionar los nervios o las raíces nerviosas, eso también causa alteraciones en la sensibilidad o dolor que se recupera, pero también se reporta como dolor postoperatorio. Entonces, la primera cirugía es, si bien difícil, no es un reto como la segunda cirugía. Para la segunda cirugía tenemos que planear mejor. La dificultad es que las imágenes por resonancia magnética nos dan artefactos, como en este caso de los tornillos, que se observan todas estas sombras. Entonces es un poco más difícil. También seguramente ya vamos a tener deformidades o vamos a tener menos hueso para colocar tornillos. Y muchas veces si la primera cirugía no la hicimos nosotros, vamos a estar aún más perdidos porque no sabemos qué se realizó a pesar de las imágenes. Vamos a tener pérdida de los puntos de referencia anatómicos que normalmente utilizamos. También podemos tener compresión causada por osteotomías previas. Esta es una faceta que está dentro del conducto y todo esto que está aquí atrás es injerto que alguien ya puso. Entonces nos enfrentamos primero a quitar todo este hueso y luego a intentar liberar este nervio que seguramente aquí ya tiene mucho tejido cicatrizal. Además de que como vamos a tener fibrosis, vamos a tener adherencias y vamos a tener mayor sangrado y menor músculo, entonces la recuperación va a ser más lenta con estos pacientes. Cuando es una cirugía de descompresión, es decir, cuando intentamos solamente liberar raíces nerviosas, como en el caso de las hernias, los pacientes son 3.9 veces más propensos a una nueva cirugía por algo que se llama enfermedad del segmento adyacente, que es cuando el disco de arriba se ve afectado porque porque aumenta la movilidad en ese segmento. Entonces, también otra cirugía que es de mucha incidencia son cuando se fijan más de 3 niveles, nos da un riesgo de 2.5 veces mayor de una segunda cirugía. El 23% de los pacientes que hacemos fijaciones largas, es decir, de más de 4 vértebras instrumentadas, van a tener una segunda cirugía y 62% en pacientes con escoliosis, sobre todo en escoliosis degenerativa del adulto, que además se integra osteoporosis, sarcopenia, comorbilidades como diabetes, obesidad. Es más frecuente en pacientes con Parkinson porque pierden masa muscular.
y pierden también la postura en pacientes con obesidad y en pacientes con tabaquismo. Y aquí hay algo muy triste para todos los que hacemos columnas. La eficacia de la cirugía de columnas se midió y vieron que hacer una descompresión, es decir, liberar raíces nerviosas, ya sea por una hernia discal o por un conducto lumbar estrecho, tiene una tasa de éxito del 67%, es súper bajito. La artrodesis lumbar tiene una tasa de éxito del 55%, mientras que los reemplazos de cadera tienen una tasa de éxito del 89% y los de rodilla del 81%. Entonces no es que sean mejores cirujanos los de cadera, es que nuestras tasas de éxito son muy bajas. O sea, la columna es un terreno muy delicado. Se habla que los pacientes que tienen dolor después de la primera cirugía es hasta el 30% y en una segunda cirugía es hasta el 70%. Entonces, la idea es que la primera cirugía sea la única cirugía que le ofrezcan al paciente. ¿Qué podemos hacer para prevenir que nos pasen todas estas complicaciones? Primero, no operar a los pacientes que no lo requieran y segundo, hacer una buena evaluación del paciente. Es muy importante hacer el interrogatorio completo, el examen físico y sobre todo identificar signos de alarma, que ahorita les voy a decir cuáles son. Si el paciente no los tiene, podemos irnos directo a manejo conservador, pero si sí los tiene, entonces hacemos radiografía, resonancias o los estudios que se requieran. Y, y en el caso de que los pacientes que no tengan signos de alarma y no respondan al manejo conservador a las 6 semanas o se incrementen los síntomas, entonces hacemos también los estudios. ¿Cuáles son las banderas rojas? Idealmente se diseñaron para disminuir costos y radiación en los pacientes y se elegían solamente a los pacientes que tenían más riesgo de tener una afección orgánica subyacente. Entonces, en estos tipos de pacientes sí hacemos estudios de extensión porque 2/3 partes de las lumbalgias no tendrán un origen orgánico. Entonces, esos pacientes, si los operamos, les va a ir mal porque no tenían nada orgánico. Y solamente el 3% puede tener una fractura, una neoplasia y una infección, o una infección, perdón. Estas son las banderas rojas. Cuando buscamos fracturas, sobre todo las buscamos en pacientes de más de 70 años que tengan osteoporosis, en un trauma menor en pacientes mayores de 50 años o en un trauma importante. Buscamos infecciones cuando son pacientes que tienen dolor y fiebre inexplicada o infecciones urinarias de repetición, sobre todo en pacientes diabéticos, pérdida de peso inexplicada, inmunosupresión. No solamente nos referimos a pacientes con VIH, sino también pacientes que tengan uso de esteroide crónico, pacientes que tengan trasplantes, abuso de drogas intravenosas, también es causa muy frecuente de infecciones de los discos. Y cáncer buscamos en pacientes que tengan antecedentes de cáncer, déficit neurológico progresivo, en trauma también, trauma menor en pacientes y que tengan mucho dolor, hay que hacer las radiografías, dolor nocturno y pérdida de peso inexplicada. El síndrome de Cabo-de-Quina es una emergencia, es una urgencia quirúrgica, bueno, es una urgencia ortopédica y son pacientes que tienen lesiones debajo del cono medular y se afectan las raíces nerviosas, causando retención urinaria, incontinencia fecal, anestesia en silla de montar y se ve más o menos así. Entonces, normalmente son hernias que obstruyen totalmente el conducto y estos pacientes, si no se operan en las primeras 72 horas, no van a mejorar sus síntomas. Son pacientes que van a quedar con impotencia e incontinencia funcional. También es muy importante identificar las banderas amarillas. Este es un término más de psicología, pero son factores psicosociales o creencias del paciente que sabemos que le van a dar una mayor discapacidad. Entonces son pacientes que tienen depresión, ansiedad, alteraciones para dormir, bajo estado de ánimo, baja satisfacción laboral, familia sobreprotectora, que tienen problemas financieros, que tienen miedo y que somatizan. El dolor de espalda es un dolor muy discapacitante, pero si nosotros no le damos la información al paciente de que no se va a morir, de que no es un trastorno grave, entonces este paciente no va a mejorar y es más probable que tienda a la cronicidad. Para la exploración física, nosotros hacemos una exploración por dermatomas por cada raíz nerviosa y hacemos una exploración por miotomas, es decir, la fuerza muscular que tiene cada grupo muscular inervada por una raíz nerviosa, que lo hacemos flexionando las caderas para verificar L2, extensión de rodilla para L3, dorsiflexión de tobillo y reflejo patelar para L4, extensión del primer dedo para L5 y flexión plantar de tobillos y ortejos y reflejo aquilio para S1. Además, hacemos unas pruebas especiales como Babinski, Laseg y Bragard para ver si no hay datos de neurotensión. Y entonces, ahí si vimos que el paciente tiene dolor
más problemas en las radiografías, más en la resonancia, entonces ya hacemos nuestra planeación quirúrgica. Y lo que nos va a ayudar a no tener un síndrome de columna multioperada es hacer una buena planeación. Tomamos radiografías panorámicas para ver la totalidad del balance del paciente y aún así podemos tener algún problema. Por ejemplo, este es el caso de un paciente que se operó, sus balances o toda su coordinación entre la columna y la pelvis estaba adecuada y a los 3 años tiene una espalda plana, una cifosis en la columna torácica y un desbalance con el tronco en antepulsión. Entonces, este paciente si tiene dolor, hay que operarlo a pesar de que hicimos una buena cirugía desde el principio. La resonancia magnética es nuestro estándar de oro para ver tejidos blandos, hernias, compresiones nerviosas, pero hay que recordar que hasta el 87% de las personas que tengan más de 50 años van a tener cambios degenerativos. Es decir, si la resonancia magnética tiene cambios degenerativos, pero no va acompañada de clínica, ese paciente no tiene por qué operarse. Normalmente hacemos estudios de electromiografía y neuroconducción, que es para ver el daño o la irritación en las raíces nerviosas, y si tenemos dudas a pesar de todo eso, hacemos infiltraciones diagnósticas. ¿Qué es importante en el tratamiento de la primera, segunda, tercera o quinta cirugía? La terapia física. Es muy importante darle al paciente la posibilidad de ser independiente y mejorar la fuerza. La otra, tratamos el paciente con AINES, inhibidores de COX-2, a veces pregabalina o gabapentina, y en ciertos casos podemos dar antidepresivos como duloxetina o amitriptilina. Una vez que agotamos esto, entonces ya podemos pensar en la cirugía. Es muy importante también darle al paciente soporte psicológico porque a mayor dolor da más estrés y entonces hay un ciclo de detrimento del paciente. La terapia conductivo-conductual se ha visto que mejora la calidad de estos pacientes, la calidad de vida. Estos son todos los predictores asociados a pobres resultados quirúrgicos. Es decir, si encuentran más de uno de estos en sus pacientes, lo más probable es que no le vaya a ir tan bien con la cirugía. Entonces, comorbilidades, la mayoría de nuestros pacientes son diabéticos, hipertensos, tienen osteoporosis, son obesos, tienen sarcopenia. Cirugías multinivel, que son casi siempre para corregir deformidades, tenemos que poner muchísimos tornillos. Ay, me fui para atrás. Todas las patologías que afectan la habilidad para caminar y patologías neurológicas. Biológicos, edad avanzada, aterosclerosis aórtica. Se ha visto que la aterosclerosis aórtica hace que llegue menos irrigación a las vértebras y a los discos lumbares bajos, L4 y L5, y eso incrementa o acelera la degeneración de estos discos. El tabaquismo, la depresión, ser caucásico por alguna razón también es un factor de riesgo. El pobre estatus socioeconómico, porque estos pacientes tienen menos acceso a la salud. Y el laboral, hay pacientes que no le podemos pedir que deje su trabajo porque si no toda su familia no come. Y estos son predictores de buen pronóstico. Es que los pacientes caminen, que tengan buena percepción de salud, que tengan dinero, que tengan menor número de comorbilidades y que tengan una estenosis pronunciada, pero que sea central. Si están afectados los forámenes, es más probable que, o bueno, las raíces nerviosas en su salida, en su trayecto de salida, es más probable que tengamos un problema de columna multioperada. En este tema siempre se toca lo de las demandas médicas porque ortopedia es la segunda especialidad más demandada después de cirugía plástica. Y lo que puede evitar que nos demanden es hablar con el paciente. El problema de las demandas es porque hay una discrepancia entre las expectativas del paciente y los resultados de la cirugía. Y también hay una discrepancia entre los médicos y los pacientes. Entonces, eso hay que hablarlo muy bien desde el principio. Se hizo un estudio en la Universidad de Massachusetts respecto justo a este tema y hablaban de que todos estos son factores que los pacientes percibían, que era la percepción de abandono, el daño físico, o sea, que creían que el médico quería lastimarlos, em, que ellos tuvieron que pagar más cosas por la cirugía y por todo este dolor y por la pérdida de ganancias porque no podían trabajar, que los doctores no toman en cuenta detalles importantes que les dicen los pacientes al momento del interrogatorio, que los doctores no escuchan con atención o que evaden la responsabilidad. Y adivinen cuál de todas era la más grave que consideraban los pacientes. La percepción de abandono. Los pacientes creían que los doctores los habían abandonado porque los dejaban de ver. Y entonces en este estudio
citaron a los pacientes con sus médicos y 70% decidieron dejar las demandas cuando se sintieron acompañados nuevamente. Entonces es muy importante estar cerca del paciente y de la familia. Este es uno de mis monstruos. Es un paciente que tenía varios factores de riesgo. Tenía diabetes, ansiedad e insomnio. Ya estaba manejado por psiquiatría. También tenía él era policía previamente y estaba, ahora ya está jubilado, pero tenía un trabajo que era físicamente muy pesado y emocionalmente también. En 2000, él también ya era multioperado. Tenía en 2005 una cirugía anterior de columna cervical. En 2015 una cirugía de columna posterior, que él refiere que no tuvo mejoría. O sea, él desde 2015 estaba con dolor. Entonces, en 2022 le hicimos otra cirugía de columna cervical y así llegó con nosotros a la consulta con debilidad en los dermatomas y miotomas de L4, L5 y S1 del lado izquierdo. Lo que más manifestaba era dolor, con una escala visual análoga de 9 y de 8 para piernas. Y estas son las escalas, digo, las imágenes del paciente. Entonces, en realidad, el paciente no tiene obesidad, tiene un buen tono muscular, tiene una buena postura. Estas son las radiografías que tomamos siempre. Aquí están los implantes previos y acá no tiene implantes porque nada más hicieron una descompresión y pusieron hueso atrás y pusieron unos elementos que no se alcanzan a ver que se llaman ligamentos. Estas son sus radiografías dinámicas que lo hacemos para ver cómo se comporta la columna en movimiento y esta es la resonancia magnética donde sí tiene datos de compresión en los forámenes. El ligamento amarillo aquí está todavía y tiene artrosis facetaria. Aquí si se observa, está todos los cambios asociados a la cirugía. Y aquí nuevamente la salida de la raíz nerviosa está muy comprimida. Entonces tenía varios factores para complicarse y se complicó. Esta es la cirugía que le realizamos. La cirugía duró 8 horas. Tuvimos una ruptura de la dura madre y tuvimos que hacer un injerto de fascia. El paciente evolucionó bien, se fue a su casa, ya no tenía dolor, pero regresó súper infectado. Tuvimos que hacer 7 aseos quirúrgicos. Se cultivó un Staphylococcus. Luego decidimos retirar el material para evitar que se hiciera una osteomielitis. Lo dimos de alta, el paciente regresó con dolor intenso, hicimos una biopsia percutánea y tenía E. coli Enterococcus fecalis, e hicimos nuevamente 5 lavados y en la última biopsia el paciente ya no tenía cultivos positivos. Esta es su última radiografía. Aquí alcanzan a ver las cajas, pero esas ya no se pueden sacar y los tornillos ya no están. Entonces el paciente estuvo con manejo de rehabilitación, de psicología, de control del dolor y actualmente ha mejorado, ya camina solo, utilizó un corset durante 3 meses y o sea, esto se resolvió no volviendo a operar al paciente. ¿Cómo prevenimos que nos pase todo esto? Bueno, primero asegurarnos que el paciente entienda su condición. Muchos pacientes llegan a la consulta y dicen, me duele, opéreme y ya se me va a quitar, pero no saben que tienen que hacer rehabilitación, fortalecimiento, mejorar su postura. La otra que se recomienda es el neuromonitoreo transquirúrgico, es decir, tener a un médico neurofisiólogo que nos esté diciendo si estamos muy cerca del nervio o no. Si tenemos la posibilidad de un O-arm estaría mejor. Si es necesario utilizar un microscopio, utilizarlo. Hacer una planeación quirúrgica apropiada, tener en cuenta los cuidados posoperatorios y un equipo multidisciplinario. Es mejor siempre estar acompañado de un médico rehabilitador, que el anestesiólogo pase a ver a su paciente, que el paciente se sienta acompañado y que si hay alguna complicación podamos saberla desde un inicio para estar al pendiente de ella. Muchas gracias.